Mi hija trabajó horas extra durante muchos días y se desmayó en su trabajo. El doctor llamó a su esposo, pero él nunca fue. En lugar de eso, publicó una foto que decía, Navidad con la familia de verdad. Unos días después, el teléfono de mi hija mostraba 74 llamadas perdidas y un mensaje. Por favor, sálvame. Yo solo le respondí con 6 palabras. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me senté en el sillón viendo una obra de teatro en la televisión, ya pasada la medianoche. Afuera, el viento de diciembre soplaba en el porche. El viento en las tierras altas de Querétaro era cortante. Me envolví más fuerte en mi chal de lana, buscando un poco de calor. Acababa de revolver mi taza de té de manzanilla. Pensaba tomarla para calentarme el estómago y luego irme a dormir, cuando el viejo teléfono fijo sobre la mesa sonó de repente. Su timbre siempre era estridente, como si rasgara la calma de la noche. El corazón me dio un vuelco. A mi edad, una llamada a esas horas nunca trae buenas noticias. Con las manos temblorosas levanté el auricular. Mi voz se quebró por el miedo. ¿Hola? Del otro lado se escuchó la voz de una mujer joven. Su tono era profesional, pero pude notar la urgencia y la tensión. Dijo llamarse Carmen, enfermera del Hospital General de Querétaro. Disculpe, ¿es usted la señora Isabel, madre de la señorita Renata Vargas? Sentí un nudo en el estómago. Todo mi mundo se resumía en mi única hija. Balbuceé. Sí, soy yo. Mi hija. ¿Está bien? La enfermera hizo una breve pausa, como eligiendo las palabras, y luego habló rápido. Su hija se desmayó en su trabajo durante el turno de noche en la fábrica de ensamblaje Medline. La ambulancia acaba de traerla. Por favor, venga cuanto antes. La taza de té se me cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo. El líquido caliente salpicó mis pies descalzos, pero ya no sentí dolor. Mi mente se quedó en blanco. Solo resonaban esas palabras. Desmayó en su trabajo. No me cambié el pijama. Solo tomé el chal de lana del respaldo de la silla y metí unos billetes arrugados en el bolsillo. Salí a la calle como una loca. La noche estaba helada. Mi aliento salía en nubes blancas. Por suerte, un taxi viejo se detuvo. Los faros amarillentos atravesaban la neblina. El chofer tenía puesta la radio. Sonaba una ranchera triste, con una voz dolida que parecía llorar por mí. Las luces de la ciudad pasaban frente a la ventana y se mezclaban con mis lágrimas. Con manos temblorosas marqué el número de Alonso Dávila, mi yerno. Seguro debía estar preocupado. La primera llamada sonó 2 veces y se cortó. Pensé que estaría ocupado. Volví a marcar. Y la segunda llamada sonó y sonó, sin respuesta. En la tercera, la pantalla mostró el mensaje: llamada rechazada. Un escalofrío me recorrió la espalda, más frío que el viento de afuera. Pagué el taxi y casi corrí hacia la sala de urgencias. Ese olor penetrante a desinfectante y enfermedad me revolvió el estómago. El pasillo estaba vacío y helado, iluminado solo por tubos fluorescentes que parpadeaban en el techo y una mujer de limpieza que fregaba el piso en silencio. No había nadie, ni Alonso, ni sus padres, ni nadie de la familia Dávila. Me dejé caer en las frías bancas metálicas de la sala de espera. El frío traspasó la ropa y me caló hasta los huesos. La sensación de impotencia y soledad me envolvió, igual que la noche en que di a luz a Renata sola, hace casi 30 años. En medio de la desesperación, mi mente vagó sin rumbo. Saqué mi viejo celular y abrí Facebook. Tal vez por reflejo, busqué el perfil de Alonso y lo vi. Su publicación más reciente, de hacía apenas 15 minutos. Era una foto de toda la familia Dávila sonriendo, levantando copas de vino tinto en una sala cálida, detrás un árbol de Navidad lleno de luces. Sobre la mesa, un festín con pavo dorado, ensalada de manzana y todo tipo de manjares. Bajo la foto, el texto decía: Navidad con la familia verdadera. En la imagen, Alonso sonreía abrazando cariñosamente a su madre. Mi hija Renata no estaba ahí. Sentí una piedra en el pecho, me faltaba el aire. Un rato después, la enfermera Carmen salió del área de urgencias.
Se veía cansada, con ojeras profundas, pero cuando me miró, sus ojos todavía mostraban compasión. Me entregó una bolsa de plástico transparente. Dentro estaba el teléfono de Renata, la pantalla rota como una telaraña. La enfermera habló en voz baja, con tono lleno de pena, como si temiera hacerme más daño. Llamamos al número de emergencia que estaba en su expediente, el de su esposo. Él contestó, y cuando escuchó la noticia, solo dijo: «Seguramente solo se desmayó, no es nada grave», y colgó. Por eso tuvimos que buscar en los contactos de Renata para llamarla a usted. Mis manos temblaban mientras tomaba la bolsa. Cada palabra de la enfermera era como una aguja que se clavaba en mi corazón. No es nada grave. Una indiferencia tan cruel que costaba creerla. La primera lágrima de la noche cayó. Estaba caliente, quemándome el dorso de la mano envejecida. No lloraba por preocupación por mi hija, sino por la humillación que ella estaba sufriendo. Me quedé sola en el banco de metal, sumida en un silencio que hacía zumbar mis oídos. Al final del pasillo se oía el chirrido de las ruedas de una camilla. Ese sonido, monótono y triste, era como una llave que abría la puerta de los recuerdos que había intentado mantener cerrada durante décadas. Me llevó de vuelta a otra noche, también en un hospital, también llena de angustia y soledad. Aquella noche no di a luz a un hijo, sino a una promesa. La promesa de proteger a mi hija a toda costa. Antes de Renata, antes de este dolor, hubo un hombre, Lorenzo Vidal. Recuerdo sus ojos, brillantes como las estrellas del cielo nocturno en nuestro pequeño pueblo. Era hijo del dueño del rancho más rico de la región, y yo, solo la hija de un carpintero. Solía escaparse de su casa para venir a mi ventana con su vieja guitarra y cantarme boleros llenos de ternura. Su voz era cálida y su amor parecía verdadero. Me prometió una casita, hijos, y una vida sin separaciones. Pero las promesas de los ricos son frágiles como el humo. La familia de Lorenzo nunca me aceptó. Para ellos, yo era una mancha, un error en la vida del hijo favorito. Lo obligaron a irse a España, a encargarse del negocio familiar de vinos, un exilio disfrazado de oportunidad. La última noche que nos vimos, me tomó las manos con fuerza y me prometió que escribiría, que volvería. Pero las cartas que le envié nunca tuvieron respuesta. Era como lanzarlas al vacío. Todo contacto se cortó. Poco después descubrí que estaba embarazada. En aquel pueblo pequeño, los rumores se esparcen más rápido que el fuego. Me convertí en la muchacha embarazada sin marido. En el mercado me seguían las murmuraciones, las miradas curiosas, compasivas o despreciativas. Me miraban como si fuera algo sucio. Pero cuando sentí la pequeña vida creciendo dentro de mí, supe que no podía rendirme. Decidí tener a Renata. Conseguí trabajo como maestra en la escuela primaria del pueblo. El salario no era mucho, pero alcanzaba para que las dos sobreviviéramos en una casita con techo de lámina. Recuerdo los días de lluvia, el agua filtrándose por todas partes, los baldes distribuidos por el suelo. Acerqué el teléfono al pecho y susurré: «Tomás, te llamaré Tomás». Pero la voz de mi hijo se volvió grave. «Mamá, Camila está muy débil. El doctor dice que debe descansar al menos 2 meses, y la próxima semana tengo que viajar a Monterrey por trabajo. Estaré fuera 1 mes. No quiero dejar al bebé con la empleada. Mamá, ¿podrías venirte a vivir con nosotros un tiempo? Solo por un tiempo». No dudé ni un segundo. «Claro que sí, hijo. Voy enseguida. Cuidaré de Camila y de Tomás. No te preocupes», colgué y salí al jardín, gritando hacia la cerca donde doña Lucía tendía la ropa. «Lucía, Camila tuvo al bebé, un nieto. Debo irme a la ciudad». Ella corrió a abrazarme. «¡Ay, felicidades! Pero, ¿y el jardín? ¿Y la casa?» «Le encargo que me los cuide. Riegue los crisantemos». Esperaba que no repitiera mis mismos errores, pero me equivoqué. Sin estudios, Renata solo podía trabajar en fábricas, ganando una miseria. La familia de su esposo nunca la respetó. Se burlaban de su forma sencilla de vestir. Recuerdo una vez que los visité, su suegra torció la boca y dijo frente a mí: «Ese frijol que preparó parece comida de rancho. Aquí nadie puede comer eso». Incluso cuando estaba embarazada de Leo, con el vientre enorme, Renata tuvo que seguir de pie todo el día en la fábrica para poder comprar pañales y leche.
porque ellos no le daban ni un peso. Decían que era su responsabilidad. Alonso al principio la defendía, pero desde que lo ascendieron a jefe de departamento, cambió. Empezó a sentir vergüenza de tener una esposa obrera. Le hablaba con desprecio, la criticaba frente a toda su familia. Mírate, vistes como si no te importaras, hueles a aceite de máquina, me haces quedar mal, Renata. Recuerdo perfectamente la última vez que fui a verla, hace solo unas semanas. Estaba delgada, con ojeras profundas y las mejillas hundidas. Le tomé la mano huesuda y le dije con el corazón hecho pedazos: vente conmigo, hija. Mi casa es pequeña, pero siempre hay lugar para ti y tu niño. Con mi pensión puedo mantenernos a los 3. Renata negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo, mamá. Leo necesita un padre. Todos sus amigos tienen papá y mamá. No quiero que lo molesten. Me apretó la mano con voz suplicante. Puedo aguantar un poco más, mientras mi hijo tenga una familia completa. Me quedé sin palabras. Una familia completa. El recuerdo se desvaneció, devolviéndome a la cruda realidad del pasillo del hospital. Las palabras de mi hija resonaban en mi cabeza, amargas, como una profecía cruel. Ella trató de conservar algo que nunca existió, y el precio fue su salud, su dignidad. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese banco frío, quizás horas. Apoyé la cabeza en las rodillas y me quedé dormida. Un sueño ligero, cansado, hasta que una mano me tocó suavemente el hombro. Señora, la voz de la enfermera Carmen sonó. Pase, su hija ya despertó. Desperté de golpe, con el corazón latiendo fuerte. Entré apresurada a la habitación. Era blanca, fría, con olor a desinfectante. Renata estaba en la cama, su rostro pálido como una hoja, los labios secos y agrietados. Una aguja de suero clavada en su mano delgada y el líquido transparente caía gota a gota lentamente. El monitor cardíaco hacía bip, bip, con un ritmo monótono, contando los segundos pesados que pasaban. Renata parpadeó, mirándome con dificultad. Sus ojos estaban hundidos, vacíos. Con voz ronca, apenas audible, preguntó: «Mamá, ¿por qué estás aquí?» Le tomé la mano helada, forzando una sonrisa mientras sentía que algo me desgarraba por dentro. «Vine a cuidarte. ¿Cómo te sientes, hija?» Ella no respondió. Tosió un par de veces. Luego habló con voz entrecortada, casi sin fuerzas. «Tengo que ir a trabajar. Hoy es el último turno. En Navidad pagan el doble y también hay bono de fin de año, mamá». Desvió la mirada hacia la pared blanca, murmurando, como si hablara consigo misma. «Leo quiere una bicicleta azul. Le prometí. No me dieron ni un peso para comprarle un regalo». Al escuchar eso, sentí una furia ardiente subir por mi pecho. La rabia no era hacia ella, sino hacia los que la habían llevado a este punto. Por una bicicleta para su hijo, mi hija tuvo que arriesgar su vida. Solo pude acariciarle el cabello, conteniendo todas las palabras amargas que querían salir de mi boca. «Descansa, hija. La bicicleta de Leo. Déjala en mis manos. Ahora tienes que descansar. De lo demás yo me encargaré. Iré a traer a Leo contigo». A la mañana siguiente salí del hospital. Las calles estaban desiertas. El aire aún guardaba rastros de la fiesta de la noche anterior. Pedazos de papel de colores y botellas vacías rodando por la acera. Toda la ciudad había celebrado, menos mi hija, que seguía sola en una cama de hospital. Tomé un autobús hacia el barrio elegante donde vivía la familia Dávila. Su casa, de 2 pisos y pintada de blanco, destacaba entre las demás. En la puerta de hierro todavía colgaba una corona brillante, falsa, pretenciosa. La puerta principal no estaba cerrada. La empujé suavemente y entré. El olor a vino y comida vieja me golpeó, sofocante, desagradable. La escena ante mí me dejó paralizada. En la sala, Alonso, junto a sus padres y su hermana, estaba sentado cómodamente en el sofá viendo televisión, comiendo pastel y riendo como si nada. El piso estaba cubierto de basura, papeles de regalo rotos, platos con restos de comida de la fiesta anterior. Y en una esquina, Leo, mi nieto de 6 años, con un pijama desgastado, sostenía una escoba más grande que él, intentando limpiar el desastre que ellos habían dejado.
Su cuerpecito delgado se perdía entre el desorden y el lujo de aquella casa. Su abuela, la señora Dávila, ni lo miraba. Solo levantó la barbilla hacia él y dijo con voz mandona: «Rápido, flojo, si no limpias bien, olvídate del desayuno». Esa frase fue como una chispa cayendo en un barril de pólvora dentro de mí. No dije una sola palabra más. Toda mi paciencia se rompió en ese instante. Corrí hacia Leo y lo abracé con fuerza. El niño temblaba entre mis brazos, tan pequeño, tan frágil. Toda la familia Dávila me miraba, sin sorpresa, sin molestia. Me miraban como si yo fuera una intrusa inoportuna. Alonso dejó la taza de café sobre la mesa con calma. Esbozó una sonrisa helada, sin alma. Se levantó, caminó hasta un mueble de caoba brillante, sacó un fajo de papeles y lo arrojó frente a mí. «Qué bien que vino, señora. Así me ahorro el envío. Entréguele esto a su hija para que firme». Era una solicitud de divorcio ya redactada. Lo miré con furia, el pecho agitándose. Él se encogió de hombros, con un gesto cruel y tranquilo. Ya me cansé de ella, una obrera de pueblo, sin clase, incapaz de darme más hijos. Solo tuvo un niño. Necesito una esposa de mi nivel. Su mirada se dirigió a Leo, que se aferraba a mí con desprecio. «Y al mocoso ese, si quiere, lléveselo. Criarlo es una pérdida de dinero, igual de inútil que su madre». «Igual de inútil que su madre». Cada palabra fue una cuchillada directa a mi corazón. La compasión que sentía se encendió en una furia incontenible. Apreté más fuerte la mano de Leo, miré de frente a Alonso y a toda su familia sin alma, y pronuncié con voz firme: «Nos vamos». Saqué a Leo de esa casa sin mirar atrás. La rabia ardía dentro de mí, pero debía contenerla, por el bien del niño. Leo no lloró, solo guardó silencio. Un silencio tan profundo que dolía más que cualquier llanto. Durante el trayecto en autobús de regreso al hospital, no dijo una palabra. Se acurrucó en mi regazo, sosteniendo un trompo de madera que le había comprado apresurada en un puesto callejero. El trompo era lo único colorido en su mundo gris de ese momento. Cuando llegamos a la habitación, Renata intentaba incorporarse, apoyada en las almohadas. Al ver a Leo, sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza, una pequeña alegría. «Leo, hijo», lo llamó. Pero esa luz se apagó al notar mi expresión rígida y la apariencia sucia, asustada, de su hijo. Senté a Leo en la silla junto a la cama y le di una galleta que había comprado esa mañana. No la comió, solo la sostuvo entre las manos. Se recostó cansado contra su madre, su manita aferrada a los dedos delgados de Renata, y se quedó dormido. Su sueño no era tranquilo. De vez en cuando, sus hombros pequeños temblaban. Ahora solo quedábamos Renata y yo. La verdad tenía que ser dicha. Arrastré una silla y me senté junto a ella. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Le conté todo, sin omitir un solo detalle. Conté sobre la escena en la sala, sobre la fiesta terminada, sobre las risas y conversaciones sin corazón de ellos. Conté las palabras de la señora Dávila, llamando a su nieto flojo. Hablé de la actitud de Alonso, de esa mueca fría que hacía con los labios. Renata escuchó sin interrumpir. Su rostro había perdido todo el color, pálido como la pared detrás de ella. Al final, saqué de mi bata los papeles del divorcio, una hoja helada, llena de palabras crueles. La coloqué con cuidado sobre la manta delgada que cubría su cuerpo. «Esto es lo que me dio. ¿Quiere que lo firmes?» Renata guardó silencio un buen rato. No lloró, no gritó, solo miraba el techo blanco, donde una grieta fina corría como un ciempiés. Su mirada estaba vacía, como si el alma se le hubiera escapado del cuerpo. Supe que en ese instante algo dentro de ella había muerto. Luego giró lentamente la cabeza hacia Leo, que dormía profundamente. Una lágrima rodó por su mejilla hundida y se detuvo en la comisura de sus labios agrietados. Esa lágrima no era por ella, sino por su hijo. Su voz fue apenas un susurro, pero cada palabra cortó como un cuchillo. Pensé que aguantando podría mantener un hogar para mi hijo, pero al final solo le dejé la vergüenza. Levantó la vista hacia mí y en esos ojos vacíos
comenzó a encenderse una llama. Le tomé la mano y la apreté con fuerza. Renata, hija, nunca quise verte sufrir, pero respeto tu decisión. Si quieres terminar, estaré contigo. Tú y yo criaremos a Leo. Podemos ser pobres, pero jamás permitiremos que el niño baje la cabeza. Renata asintió, con un movimiento firme. Tomó los papeles. Sus manos, endurecidas por años de trabajo en la fábrica, temblaban sin control. Me levanté, salí al pasillo y le pedí prestada una pluma a la enfermera Carmen. Cuando regresé, ella seguía en la misma posición. Tomó la pluma, pero no firmó enseguida. Miró otra vez el rostro dormido de Leo y respiró hondo, como si juntara todo el valor del mundo. Puedo soportar que me llamen simple, inútil, dijo, con la voz ya firme y fría. Puedo soportar su desprecio, pero a mi hijo, nunca. Nadie tiene derecho a llamarlo así. Su firma fue tan fuerte que casi rasgó el papel. En ese instante, vi cómo un peso invisible que la había aplastado por años se desprendía de sus hombros delgados. Exhaló largo, como quien sale del fondo de un lago oscuro. Doblé con cuidado los papeles y los guardé en mi bolso. Afuera ya había caído la noche. En la habitación solo quedaban el suave respiro de Leo y el pitido, del monitor cardíaco. Ese sonido ya no era monótono ni triste. Para mí sonaba como el pulso de un corazón que volvía a la vida, como el inicio de algo nuevo. El día de la audiencia de divorcio, el cielo de Querétaro estaba gris y frío, igual que mi ánimo. El tribunal de familia era un edificio viejo, con paredes amarillas descascaradas, saturado del olor a papeles viejos y ese aroma indescriptible de la desesperanza. El aire ahí era denso, pesado, como tejido con miles de suspiros de vidas rotas. Renata, Leo y yo nos sentamos en un banco de madera duro, en el pasillo. Ella llevaba su camisa más decente, la que solo usaba en ocasiones importantes, pero aún así se veía pálida, delgada, perdida dentro de la ropa. No dijo palabra, solo retorcía el borde de la camisa y mantenía los ojos fijos en el suelo manchado. Leo, sin entender nada, se portaba tranquilo en mis piernas, dibujando con un pedacito de lápiz de color que le había dado. En su dibujo había un sol, flores y 3 personas tomadas de la mano. Al ver eso, sentí un nudo en el pecho. Un rato después, Alonso y su familia llegaron. Caminaron directamente hacia nosotros, con la cabeza en alto, sin siquiera mirarnos, como si fuéramos invisibles. Alonso llevaba un traje caro, el cabello peinado con gel brillante. Su madre, con un collar de perlas, nos miró de reojo y resopló con desprecio. Se colocaron en un rincón aparte, riendo y susurrando, completamente ajenos al mundo pobre en el que estábamos nosotros. Mientras esperábamos, vi a Alonso hablando en voz baja con su abogado. El abogado asentía con una expresión segura. Entonces se abrió la puerta de una oficina. El juez, un hombre de mediana edad con el rostro cansado y aburrido, salió con una carpeta de documentos en la mano. Alonso hizo una seña al abogado y se acercó enseguida, bloqueando el paso del juez con una sonrisa amable. «Señor juez», dijo con una voz melosa, «solo quería expresarle mi respeto. Confío plenamente en su justicia y comprensión». Y entonces lo vi. Un gesto rápido, casi imperceptible si uno no estaba atento. Cuando se dieron la mano, Alonso deslizó discretamente un sobre marrón grueso en la palma del juez. El juez no cambió su expresión, lo recibió y lo colocó entre los papeles con total naturalidad, como si fuera una hoja más. Mi corazón se hundió. Sentí un frío en el pecho. Toda chispa de esperanza se apagó. Sabía exactamente qué tipo de justicia estaba a punto de hacerse. La justicia ya estaba encerrada en ese sobre marrón. La puerta de la sala se abrió. Era una habitación pequeña y sofocante, con un viejo ventilador de techo que rechinaba, burlándose del supuesto respeto del lugar. El juicio comenzó y terminó tan rápido como un parpadeo. Todo el proceso no duró ni 10 minutos, ni el tiempo suficiente para preparar una tetera. El abogado de Alonso habló con fluidez, con una voz firme y segura. Describió a Renata como una esposa que no aportaba nada al hogar, una carga económica, e insinuó descaradamente que ella no tenía estabilidad mental para cuidar sola al niño sin la ayuda de la familia Dávila. En cambio, el abogado de oficio que nos asignaron, un joven que aún parecía perdido, apenas se levantó
leyendo con torpeza unas líneas arrugadas de su papel. Su voz era débil y temblorosa, perdida en la sala. El juez casi no levantó la vista de sus documentos, solo asentía con indiferencia. Finalmente, carraspeó y leyó el fallo con un tono monótono, sin emoción, como si recitara el pronóstico del clima. Se aprueba la solicitud de divorcio. La custodia del menor, Leo Dávila Vargas, se otorga a la madre, la señora Renata Vargas. Solté un breve suspiro de alivio. Al menos conservaríamos al niño. Pero siguió hablando, y cada palabra fue como un golpe. Todos los bienes compartidos, incluyendo la casa y la cuenta de ahorros, pasarán a manos del señor Alonso Dávila, por ser el principal generador de ingresos y contribuyente económico. No habrá pensión alguna tras el divorcio para la esposa ni para el menor. No podía creer lo que oía. Todo, se lo llevaban todo. Los años de esfuerzo de mi hija, el poco dinero que había ahorrado con su trabajo, todo se desvanecía. Me levanté de golpe, sin poder contenerme, y grité: ¡Esto es una injusticia! ¡Eso es un robo! Vi cómo le daba un soborno al juez. El juez golpeó con fuerza el mazo. El sonido seco resonó en la sala. ¡Silencio!, me lanzó una mirada helada. Está alterando el orden del tribunal. La audiencia ha terminado. 2 guardias enormes se acercaron de inmediato y me invitaron a salir del recinto. En el pasillo, Alonso y su familia pasaron junto a mí. Él se detuvo, me miró directamente a los ojos y sonrió con desprecio. Una sonrisa triunfante, satisfecha, de alguien que acaba de usar el dinero para pisotear la justicia. Renata salió tambaleándose después. Ya no podía mantenerse en pie. Apoyó la cabeza en mi hombro. El cuerpo le temblaba por los sollozos que no salían, por los gemidos ahogados de dolor. El pequeño Leo, al ver llorar a su madre, también se asustó y empezó a llorar. Abracé con fuerza a los dos, sin poder hacer nada, mirando impotente las espaldas de esos ricos que se marchaban. La justicia, en nuestro mundo, era solo una mercancía que los pobres nunca podrían comprar. Al salir del tribunal ese día, no regresamos con las manos vacías, sino con las manos vacías de alma. Lo habíamos perdido todo. Solo nos quedábamos los unos con los otros. Renata y Leo se mudaron a vivir conmigo en la casita de 2 habitaciones. Toda la vida matrimonial de mi hija cabía en 2 cajas de cartón viejas, una con ropa y la otra con algunos juguetes de Leo y un marco de fotos de boda con el vidrio roto. Renata tiró el marco a la basura en silencio. Las primeras semanas, la casa se llenó de un silencio pesado. Renata hablaba poco, solo hacía las tareas de la casa como una sombra. Limpiaba, cocinaba, lavaba, hacía todo de manera mecánica, con los ojos siempre vacíos. Pero poco a poco, la risa cristalina de Leo la fue sacando de la oscuridad. El niño ya no tenía miedo, corría por toda la casa. Le contaba a su madre historias sin principio ni fin sobre las nubes, sobre las hormigas. Y un día, mientras Leo dibujaba en la pared, Renata se echó a reír. Fue una risa forzada, débil, pero fue una risa. Era un comienzo. Empezamos una nueva vida. Una vida pobre pero sin humillación. Mi pensión era demasiado pequeña para mantener a 3 personas. Esa noche, cuando los 2 dormían, me senté sola en la cocina y abrí el viejo baúl de mi madre. Saqué un cuaderno amarillento con la receta familiar de tamales que ella me había enseñado cuando era niña. Y así, cada madrugada, cuando el vecindario aún dormía, mi pequeña cocina se llenaba del aroma de la masa de maíz, de la carne de cerdo guisada con chile guajillo y de las hojas de plátano calentadas al fuego. Las 3, abuela, madre e hijo, preparábamos los tamales juntas. Las manitas torpes de Leo imitaban las nuestras, terminando con la cara llena de masa. Pusimos una mesita en la esquina de la calle, junto a un jacarandá en plena flor. Al principio solo vendíamos unos pocos tamales a los trabajadores que salían temprano. Pero con el tiempo, los vecinos empezaron a amar nuestros tamales. Decían que tenían el sabor de la familia, de la dedicación. Una anciana vecina me dijo: «Tus tamales son deliciosos, Isabel. Tienen el sabor del amor».
Por la tarde, cuando ya habíamos vendido todo, Renata daba clases gratuitas a los niños del barrio en el porche. Eran niños pobres, sin dinero para tutorías. Verla enseñarles a leer, a hacer cuentas, me recordaba a la joven maestra que fui hace 30 años. Mi hija había vuelto a encontrarse a sí misma. La vida seguía siendo difícil. Por las noches, los tres cenábamos frijoles y tortillas calientes, pero podíamos sonreír. No teníamos mucho dinero, pero teníamos paz. Una tarde de fin de semana, cuando el sol caía hacia el oeste tiñendo de dorado todo el vecindario, se escucharon golpes en la puerta. Golpes firmes, fuertes, no como los tímidos de los vecinos. Leo jugaba en el patio y corrió a avisar. «¡Abuela! ¡Hay alguien!». Yo me limpié las manos llenas de masa en el delantal, pensando que tal vez era alguien que venía a encargar tamales para el día siguiente. Fui a abrir la puerta, y el tiempo se detuvo. Frente a mí estaba un hombre elegante, con un traje gris. Estaba mucho más envejecido que en mis recuerdos. El cabello ya tenía canas en las sienes, y el rostro estaba marcado por los años. Pero esos ojos profundos y cálidos, nunca los podría olvidar. Lorenzo Vidal. Me quedé paralizada, el aire se me atascó en el pecho. Todo a mi alrededor se volvió borroso, solo quedaba ese hombre. 30 años interminables. Él también estaba igual de sorprendido. Me miró fijamente y pronunció mi nombre, con la voz ronca por la emoción. ¿Isabel? No pude responder. Sentí la garganta apretada, como si alguien me la estuviera estrangulando. Él empezó a hablar con prisa, como si temiera que, si no lo hacía enseguida, perdería la oportunidad. Habló de cómo su familia lo había detenido, de las cartas que le envié y que ellos quemaron, de las amenazas de que arruinarían mi vida si él intentaba contactarme. «Acabo de regresar a México», dijo con voz llena de arrepentimiento. «El negocio en España por fin se estabilizó. Lo primero que hice fue ir a nuestro antiguo pueblo. Me dijeron que te habías ido hace mucho tiempo, que tenías una hija». Justo en ese momento, Renata escuchó las voces y salió del cuarto. «Mamá, ¿quién es?». Vio al hombre desconocido y me miró con curiosidad. Los ojos de Lorenzo se clavaron en Renata. Su rostro cambió de color. De la sorpresa pasó a la confusión y luego a una comprensión dolorosa que apareció lentamente. Renata tenía mis ojos, pero la barbilla, la nariz y hasta la manera en que inclinaba un poco la cabeza cuando se sentía incómoda. Todo era de él. La niña era idéntica a él. Lorenzo dio un paso atrás. Su cuerpo alto pareció tambalearse. Su voz tembló, casi como un susurro. «Dios mío, mi hija». Renata se quedó helada. Me miró. Luego miró al hombre desconocido, con los ojos llenos de desconcierto. No pude soportarlo más. Giré la cara hacia el pequeño patio, donde las macetas de crisantemos blancos brillaban bajo el sol de la tarde. Las lágrimas que había contenido durante 30 años, las lágrimas del dolor, de la soledad y de la traición, finalmente brotaron, cálidas y saladas. La puerta del pasado se había abierto, y ninguno de nosotros podría cerrarla jamás. Después de ese encuentro que cambió todo, Lorenzo comenzó a venir seguido a mi casa. Al principio, el ambiente era incómodo, tenso como una cuerda estirada. Entre él y Renata había una distancia invisible, un muro levantado por 30 años de ausencia y heridas silenciosas. Ella lo trataba con una cortesía distante, la cortesía de los desconocidos, y Lorenzo se mostraba torpe, inseguro. Él, un hombre exitoso, experimentado, ahora parecía un muchacho nervioso frente a la hija que nunca pudo cargar en sus brazos. No traía regalos caros. Quizá entendía que el dinero solo haría más profundo el abismo. En su lugar, traía cosas sencillas. Una bolsa de naranjas jugosas de Veracruz, decía que eran las mejores. Un libro de historietas colorido para Leo. O a veces, simplemente se sentaba en silencio en la vieja silla de madera del porche, escuchándome hablar sobre la vida de mi hija y la mía, sobre las dificultades, las pequeñas alegrías. Escuchaba como si intentara llenar el vacío de 30 años con nuestros relatos cotidianos. Y fue Leo quien rompió el hielo. El niño no sabía nada de la historia detrás.
No conocía las cartas quemadas ni las promesas rotas. Solo veía a un abuelo bondadoso, con ojos cálidos y voz profunda. Se apegó a él. Le pedía que le contara historias de los lugares lejanos que había visitado. Lorenzo, paciente, le enseñaba a armar un pequeño modelo de avión, con sus manos grandes colocando cada pieza con cuidado. Al verlo, mi corazón se llenaba de ternura y al mismo tiempo de dolor. Una tarde, cuando Leo ya dormía tras un día de juegos, quedamos los tres sentados alrededor de la vieja mesa del comedor. Lorenzo preguntó suavemente por la vida de Renata, no con curiosidad, sino con un interés genuino. «Cuéntame sobre tu vida», dijo con voz baja, y por primera vez desde el juicio, Renata lo soltó todo. La escuché contar absolutamente todo. Al principio su voz temblaba, se detenía, pero después, como una represa que se rompe, toda la rabia y el dolor salieron de golpe, volviéndose firme y poderosa. Habló de los días en que la familia de su esposo la despreciaba, de las burlas, del menosprecio. Contó cómo tenía que hacer horas extra hasta quedar exhausta en la fábrica, cómo el olor a aceite se le impregnaba en el cabello y la ropa sin poder quitarlo. Habló del juicio injusto, de la sonrisa triunfante de Alonso. Yo estaba a su lado, sujetando con fuerza su mano. Cuando Renata llegó a la parte en que Alonso llamó a su hijo un inútil, vi cómo la mano de Lorenzo, apoyada sobre la mesa, se cerraba con fuerza, las venas marcándose. Su mirada se oscureció. Ya no había dulzura en sus ojos, sino una rabia fría. Lorenzo escuchó sin interrumpir ni una palabra. No dijo nada, solo absorbió en silencio cada fragmento de la historia de su hija. Cuando Renata mencionó el nombre completo de su exmarido, Alonso Dávila, y su puesto como jefe de marketing, vi cómo él se detuvo. Un silencio extraño lo envolvió. Permaneció callado un largo rato, con la mirada perdida por la ventana, donde los últimos rayos del día se apagaban lentamente. Luego se volvió hacia nosotras, su voz grave. El grupo de comunicación Novaterra. Yo soy su director ejecutivo Renata y yo nos quedamos heladas. Lo miré buscando alguna señal de broma en su cara, pero no había ninguna. Solo seriedad y una amargura imposible de ocultar. Siguió hablando con un tono cansado. Alonso Dávila. Conozco ese nombre. En las reuniones del consejo siempre lo mencionan. Una estrella en ascenso, un tipo con don de palabra, muy hábil. Es uno de los candidatos más fuertes. Está a punto de ser nombrado director de marketing nacional. La decisión final se anunciará la próxima semana. La habitación se llenó de silencio. Solo se oía el zumbido de una mosca perdida. La ironía del destino era cruel. El hombre que había hundido a mi hija estaba a punto de subir a la cima del éxito, dentro de la misma empresa, cuyo dueño era el padre que ella nunca conoció. Lorenzo miró fijamente a Renata. Sus ojos eran una mezcla de dolor y determinación. «Si la justicia del tribunal se compra con dinero», dijo con voz firme y cortante, «entonces crearemos otra clase de justicia, una que no se pueda comprar». Se levantó, caminando de un lado a otro por la cocina estrecha. Un hombre que abandona a su esposa e hijo en la desgracia, que soborna a funcionarios para quedarse con lo que no es suyo, que humilla a su propio hijo. Un tipo así no merece representar la imagen de Novaterra. Nunca tendrá ese puesto. Te lo prometo, no lo detuve. Dentro de mí, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse. No pedía venganza. Solo quería que la verdad saliera a la luz. La justicia puede tardar, pero debe llegar. El día del anuncio del nuevo cargo se celebró en el gran auditorio de la sede de Novaterra, en Ciudad de México. Era la primera vez en mi vida que entraba en un lugar tan lujoso. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo, lanzando destellos como miles de estrellas. Una alfombra roja mullida bajo los pies, y el escenario decorado con todo el esplendor de una obra teatral. Estaban presentes los altos ejecutivos, los socios comerciales y los periodistas más importantes. Los hombres vestían trajes elegantes, las mujeres lucían vestidos de gala. El ambiente estaba lleno de música clásica suave y del sonido de las copas de vino chocando con un tintineo fino. Lorenzo, Renata, Leo y yo fuimos juntos.
Íbamos vestidos con sencillez, y entre toda esa multitud resplandeciente, nos sentíamos como 3 gorriones extraviados en una fiesta de pavos reales. Llevaba mi único vestido negro, y Renata llevaba la misma blusa del día del juicio. Me tomó la mano con fuerza, la tenía fría y húmeda por los nervios. El pequeño Leo miraba todo con curiosidad, sus ojos redondos llenos de asombro ante tanto lujo. Lorenzo había arreglado para que estuviéramos en un rincón apartado, cerca del escenario, escondidos detrás de una gran palmera decorativa. Desde ahí podíamos ver todo sin que nadie notara nuestra presencia. Después de varios discursos de apertura aburridos, por fin llegó el momento que habíamos esperado. Un vicepresidente subió al podio y con voz solemne anunció: "Y ahora, con gran honor, presentamos al nuevo director nacional de marketing del Grupo Novaterra, el señor Alonso Dávila". Un aplauso ensordecedor llenó el auditorio. Alonso salió desde un costado del escenario. Su traje hecho a la medida le quedaba impecable. El cabello peinado con gel brillaba bajo las luces. Una sonrisa de autosuficiencia se dibujó en su rostro. Saludó al público con la mano, disfrutando su momento de gloria, como un rey en su coronación. Comenzó su discurso, hablando con voz fluida y segura. Habló sobre la dedicación constante, sobre la ética en los negocios, y luego dijo una frase que jamás olvidaré: "Mi éxito de hoy se construyó sobre una base sólida: los valores familiares. La familia es la fuente de nuestra fuerza, la guía de todas nuestras acciones". Escuchar esas palabras de su boca me revolvió el estómago. Sentí una náusea subir por mi garganta. Justo cuando Alonso terminó su frase sobre la familia, las grandes puertas de madera al fondo del auditorio se abrieron de golpe. Lorenzo entró. No caminaba rápido, avanzaba con pasos lentos, firmes, seguros. Detrás de él iba yo, y detrás de mí, Renata cargando a Leo en brazos. La música se detuvo. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. El murmullo comenzó a crecer, como un enjambre desordenado. ¿Quiénes son? ¿Qué pasa? En el escenario, la sonrisa de Alonso se congeló. Su rostro cambió de la sorpresa a la confusión y finalmente al terror absoluto cuando reconoció a Lorenzo, el director ejecutivo al que nunca había tenido oportunidad de conocer, caminando junto a la mujer que acababa de abandonar. Lorenzo subió al escenario sin dudar. Tomó el micrófono de las manos del presentador, que lo miraba atónito. Se colocó justo al lado de Alonso, que seguía inmóvil como una estatua de cera. La voz de Lorenzo resonó por todo el auditorio, sin furia, pero con una firmeza y autoridad incuestionables. Señoras y señores, disculpen la interrupción, pero antes de celebrar oficialmente, quiero compartir una historia sobre los valores familiares que el señor Dávila acaba de mencionar. Se giró y señaló hacia Renata y Leo, que ya habían salido de su escondite. Esta es la esposa y el hijo de este hombre. Su esposa, la señora Renata Vargas, se desmayó por trabajar hasta el agotamiento en una fábrica para comprar un regalo de Navidad para su hijo, mientras él estaba de fiesta, publicando fotos sobre las bendiciones de la familia. Este niño, mi nieto, fue llamado un inútil por la familia paterna. El auditorio quedó en silencio absoluto. Se escuchó el sonido de una copa rompiéndose en algún lugar. Lorenzo continuó, con voz helada: "Este hombre compró una sentencia judicial con dinero, despojando a su esposa de todo y dejándola en la calle sin un solo peso de manutención. Y tenemos las pruebas". Lorenzo hizo una señal, y en la gran pantalla detrás del escenario, donde antes aparecía la imagen triunfante de Alonso, comenzó a reproducirse un video corto. Era una grabación de una cámara de seguridad en el pasillo del tribunal. No había sonido, pero la imagen era irrefutable. Alonso sonriendo, estrechando la mano del juez y deslizándole un sobre marrón. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los periodistas reaccionaron de inmediato, levantando sus cámaras, disparando flashes sin parar. Lorenzo se volvió hacia Alonso, que temblaba, con el sudor empapándole la frente y el cuello de la camisa. El Grupo Novaterra se construyó sobre la base de la integridad, declaró Lorenzo con voz firme. No hemos aceptado ni aceptaremos jamás a un mentiroso, inmoral y cobarde como líder.
A partir de este momento, señor Alonso Dávila, usted está despedido. Las luces del escenario seguían brillando intensamente, pero para Alonso eran como miles de cuchillos atravesándole el cuerpo. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a nadie, encogido como una sombra. Su gloria había terminado. Yo observaba la escena, pero no sentía alivio ni la alegría de la venganza. Solo una extraña paz se expandía en mi pecho. La justicia, al fin, había encontrado el camino hacia nosotros. No en un tribunal, sino aquí mismo, en la cima del poder del hombre que la había pisoteado. El suceso en Novaterra provocó un verdadero terremoto. La historia de Alonso se esparció por los periódicos y las redes sociales a una velocidad impresionante. El video en el que se veía cómo sobornaba al juez fue compartido miles de veces. Se convirtió en tema de burla en todas partes, desde los elegantes cafés donde se reunían los empresarios hasta las taquerías de barrio. El hipócrita, el director frustrado, el que vendió a su esposa por un cargo, lo llamaban con toda clase de apodos sarcásticos. Nosotros salimos silenciosamente de Ciudad de México esa misma noche y regresamos a nuestra pequeña casa en Querétaro. La vida parecía volver a la normalidad. Cada mañana yo seguía levantándome temprano para cocer tamales y Renata seguía enseñando a los niños del vecindario. Pero algo había cambiado. El aire en la casa ya no era pesado ni asfixiante. Renata empezó a sonreír más, no con esa sonrisa forzada de antes, sino con una de verdad que brillaba desde el fondo de sus ojos. Pero el pasado no estaba dispuesto a dejarnos tan fácilmente. El viejo teléfono de pantalla rota de Renata, con el que antes esperaba una llamada de cariño, empezó a sonar sin parar. Al principio era el número de Alonso. Llamaba constantemente, de día y de noche. Cuando fue bloqueado, usó el número de su madre, luego el de su hermana. Incluso algunos parientes lejanos, con los que Renata jamás había hablado, comenzaron a llamar. Renata, contesta, Alonso ya se arrepintió. Hija, todo puede arreglarse, vuelve a casa. No contestamos. Esa preocupación tardía nos resultaba tan barata y falsa. Por un antiguo vecino que trabajaba en la misma empresa, supimos que Alonso no solo había sido despedido. Lorenzo, tal como había prometido, impuso otra forma de justicia. Lo demandó por fraude y soborno, por dañar gravemente la reputación de Novaterra. El juez que aceptó el soborno también fue suspendido e investigado. La familia Dávila, que siempre presumió de su estatus social, tuvo que enfrentarse a la vergüenza. Los socios rompieron relaciones y los amigos se alejaron. Su lujosa casa, donde antes se celebraban fiestas ruidosas, ahora estaba extrañamente silenciosa. 3 días después de aquel suceso, una noche, mientras Renata y yo estábamos en el porche con Leo coloreando, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Renata me miró, dudando. Ya estaba agotada de tantas llamadas molestas. Asentí, indicándole que lo dejara sonar. La llamada se perdió. Luego otra, y otra más. Continuamente, como si alguien a punto de ahogarse intentara manotear para no hundirse. Finalmente, la pantalla se iluminó con un mensaje. Renata y yo lo leímos juntas. Era de Alonso, enviado desde un número nuevo que acababa de comprar. Solo tenía 4 palabras, breves y desesperadas. Por favor, sálvame. Tomé el teléfono y abrí el registro de llamadas. 74 llamadas perdidas, de él y de su familia, en solo 3 días. Renata miraba fijamente la pantalla, sin mostrar ninguna emoción en el rostro. Ya había llorado hasta quedarse sin lágrimas, había sufrido hasta el límite, y ahora solo le quedaba el vacío. El amor, el sacrificio, la paciencia, todo había sido desgastado hasta no dejar nada. Levantó la vista, me miró y me pasó el teléfono. Su voz sonó extrañamente tranquila. Mamá, encárgate tú. No quiero ver su nombre, ni escuchar su voz, ni tener nada que ver con él. Ya terminé. Tomé el teléfono. Mis dedos envejecidos se deslizaron por el teclado. Podía haber escrito palabras crueles, reproches, maldiciones. Pero no lo hice. Solo escribí una respuesta breve, una verdad imposible de negar,
fría como una sentencia del destino. Ya no tienes derecho a ser salvado. Presioné enviar. Después busqué la opción bloquear este número y confirmé. Un pequeño bip sonó. Todo había terminado de verdad. Una extraña sensación de alivio me envolvió por completo. No era la satisfacción de quien gana, sino la paz de quien finalmente se atreve a soltar una carga que ha llevado demasiado tiempo. La puerta hacia el pasado doloroso, por fin, la habíamos cerrado y asegurado nosotras mismas. Después de cerrar para siempre la puerta con la familia Dávila, Querétaro se volvió sofocante. Cada esquina, cada calle estaba teñida de recuerdos dolorosos. Lorenzo tenía razón, necesitábamos un nuevo comienzo, en un lugar donde nadie nos conociera, donde el pasado no pudiera alcanzarnos. Y así, con su ayuda, dejamos Querétaro. Nos mudamos a Oaxaca, una ciudad llena de colores en el sur, donde las paredes están pintadas con tonos vivos, el aire huele siempre a chocolate y chiles asados, y la gente parece sonreír todo el tiempo. Lorenzo nos compró una casita con paredes color cúrcuma, con un pequeño patio bañado por el sol. Cuando le dije que quería devolverle el dinero algún día, él solo negó con la cabeza, con una mirada dulce pero llena de remordimiento. Isabel, me dijo, esto no es una caridad, es la responsabilidad de un padre, una responsabilidad que descuidé durante 30 años. Por favor, déjame hacer algo correcto, aunque sea tarde. Y allí, bajo la luz cálida de Oaxaca, mi hija volvió a vivir. Renata recuperó su pasión, una pasión que la vida dura había enterrado. Se inscribió en un curso de cerámica tradicional. Sus manos, antes endurecidas por el trabajo en la fábrica, se volvieron suaves y hábiles, moldeando jarrones y cuencos hermosos a partir del barro. Me dijo que cuando sus manos tocaban la arcilla, sentía que moldeaba su propia vida, transformando lo inerte en algo con alma. Abrió un pequeño taller de cerámica en casa, y sus piezas sencillas, llenas de alma, se volvieron muy populares entre los turistas. Nuestra vida ahora transcurría en paz. Por las mañanas me despertaba temprano, no para preocuparme por vender pasteles, sino para regar las macetas de crisantemos blancos y geranios que había plantado en el porche. El aroma del café recién tostado y el pan caliente llenaban la casa, un olor a tranquilidad. Leo iba a una escuela rural muy amable. Ya no era el niño tímido y asustado de antes. Corría, reía con sus amigos, con la piel bronceada por el sol. A veces traía a casa pequeñas piezas de cerámica que su madre le enseñaba a hacer. Ya no hablaba de su padre. Su mundo ahora solo éramos su madre y su abuela. Lorenzo no vivía con nosotras. Aún tenía que atender su trabajo en Ciudad de México. Pero cada fin de semana conducía hasta aquí para visitarnos. No intentaba convertirse en un padre en el sentido estricto de la palabra. Él entendió que el tiempo no podía volver atrás. En lugar de eso, se convirtió en un amigo de Renata y en un abuelo maravilloso para Leo. Juntos volaban cometas en la colina detrás de la casa o paseaban por el mercado lleno de colores. Al verlos reír, supe que las heridas, aunque no podían sanar del todo, al menos habían dejado de sangrar. Una mañana de domingo, mientras cortaba las flores de crisantemo marchitas, Leo corrió hacia mí. Señaló una flor blanca recién abierta y me preguntó con voz inocente, «Abuela, esta flor es la flor de la paz, ¿verdad?» Me sorprendí y sonreí preguntándole por qué pensaba eso. Él respondió, «Porque cada vez que la miro, tú y mamá sonríen muy bonito». Mi corazón se llenó de ternura. Le acaricié la cabeza y le dije con voz suave, «Así es, hijo, pero también es la flor del perdón». Me detuve. Lo miré a los ojos y continué, como si hablara conmigo misma. Porque solo cuando aprendemos a perdonar, no a los demás, sino a nosotros mismos por haber soportado tanto, encontramos la verdadera paz. Levanté la vista hacia el cielo azul de Oaxaca, sin una sola nube. Una brisa suave traía el aroma de las flores y el olor a tierra húmeda después de la lluvia de anoche. Después de media vida viviendo con miedo, miedo al que dirán, miedo a la soledad, miedo a perder una familia que nunca fue realmente mía, por fin aprendí a vivir sin temer a la pérdida.
La paz no es un lugar sin tormentas, sino la calma del alma incluso cuando el huracán ruge. Y ahora, la tormenta de mi vida, por fin, ha pasado. Han pasado 10 años desde el día en que llegamos a Oaxaca. Un tiempo lo suficientemente largo para que un niño se convierta en joven, para que las heridas más profundas cicatricen, y para que una mujer mayor como yo sienta cómo el tiempo se desliza lentamente en cada articulación dolorida cada mañana. Nuestra casa de paredes amarillas se ha envejecido un poco, cubierta por una suave capa de polvo del tiempo. El patio ya no está vacío, ahora está lleno de macetas que yo misma he cultivado. Los crisantemos blancos siguen siendo mis favoritos, pero ahora comparten espacio con las bugambilias de colores vivos y unas macetas de chiles picantes. Mi vida ahora son las mañanas tranquilas, sentada en el sillón de mimbre del porche, bebiendo sorbos de café caliente y mirando a mi familia empezar un nuevo día. El taller de cerámica de Renata, que comenzó en una pequeña habitación, ahora ocupa toda la parte trasera de la casa. No es una gran fábrica, sino un espacio artístico conocido por muchos. Los visitantes llegan de todas partes no solo para comprar los jarrones y cuencos con el sello de Oaxaca, sino también para escucharla contar historias sobre la tierra, el fuego y la resurrección. Las manos de mi hija ya no tiemblan. Ahora son fuertes, firmes, cubiertas de arcilla, creando belleza a partir de lo más sencillo. Y ha encontrado el amor una vez más. No un amor ardiente lleno de promesas eternas, sino un amor silencioso y estable. Mateo es profesor de historia en la escuela del pueblo donde estudia Leo. Es amable, tranquilo, y en su mirada hacia Renata veo respeto y admiración sinceros. Él no intenta reemplazar a nadie, solo está ahí, ayudándola a cuidar el jardín, reparando el techo que gotea y compartiendo con nosotros la cena de los domingos. Y mi querido Leo, ya es un joven de 16 años, alto y maduro. Tiene los ojos profundos de Lorenzo y la sonrisa amable de su madre. No es un chico ruidoso, sino reflexivo y sensible. A menudo ayuda a su madre en el taller, pero su verdadera pasión es la arquitectura. Puede pasar horas dibujando los contornos antiguos de las iglesias de Oaxaca o los grabados de los templos zapotecas. Lorenzo, él ahora tiene casi 80 años y ha delegado la mayor parte del trabajo en Novaterra a otros y pasa más tiempo en Oaxaca. La relación entre él y yo no es un amor de pareja retomado. Somos amigos del alma, unidos por un hijo en común, una nieta en común y un pasado lleno de arrepentimiento. Podemos sentarnos juntos durante horas sin decir una palabra, solo mirando a los niños, y ambos entendemos. Él compensó a Renata no con dinero, sino con su presencia, con el orgullo de un padre al ver a su hija triunfar y ser feliz. A veces me sigo preguntando qué fue de la familia Dávila. Una vez, una vecina de Querétaro que estaba de visita en Oaxaca vino a verme. Me contó que después del escándalo, su familia se arruinó. Tuvieron que vender aquella casa lujosa y se mudaron a un lugar donde nadie los conocía. Alonso, después de salir de prisión por soborno, no pudo conseguir un trabajo decente. Vive a la deriva, hundido en el alcohol. Al escuchar eso, no sentí ninguna satisfacción, solo un suspiro. Cada quien cosecha lo que siembra. Esa es la ley más justa de la vida. Una noche de domingo, durante la cena familiar de siempre, Leo dejó el tenedor sobre la mesa. Mi muchacho se aclaró la garganta, parecía nervioso. Abuela, mamá, don Lorenzo, maestro Mateo, tengo algo que decir. Todos guardamos silencio y lo miramos. Tomó aire y dijo con voz firme y decidida: fui al registro civil, quiero hacer el trámite, para cambiar mi apellido. Quiero llevar el apellido Vidal. La habitación quedó en silencio. Renata se quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Le tomé la mano con fuerza. Lorenzo, por su parte, permaneció quieto, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de oír. Leo lo miró directo a los ojos y dijo con voz sincera y cálida: seguiré llevando el Vargas de mi mamá, porque es mi origen, pero quiero llevar su apellido también. No es por dinero ni por otra razón, es porque, cuando más necesité un padre, un abuelo, usted estuvo ahí. Me enseñó a volar cometas, me habló de la rectitud y me mostró lo que significa una familia de verdad. Estoy orgulloso de ser su nieto. Lorenzo no pudo pronunciar palabra.
solo bajó la cabeza, y sus hombros anchos, marcados por una vida entera, comenzaron a temblar. Vi una lágrima caer sobre la servilleta en su regazo. Renata tampoco pudo contenerse, lloraba en silencio, lágrimas de felicidad. Miré alrededor de la mesa. Mi hija, que había recuperado su sonrisa. Mi nieto, un joven lleno de orgullo y bondad. El hombre que regresó del pasado para redimirse. Y el nuevo hombre que trajo la paz. Recordé aquella foto de Navidad de los Dávila con la frase bendición verdadera. Estaban equivocados. La bendición no está en los banquetes ni en los regalos caros. La bendición está aquí, en esta casita de paredes amarillas, en las risas, en las lágrimas de alegría, en los lazos que nacen de los pedazos rotos. Y supe entonces que esta sí era la verdadera bendición. Después de todo lo vivido, la lección que quiero compartir con todos es: nunca permitan que el miedo o la resignación encadenen su vida. Alguna vez creí que soportar era la forma de mantener a la familia unida, que callar era un sacrificio por los hijos, pero la verdad es que cuando callamos ante la injusticia, solo ayudamos al cruel a avanzar. No fue hasta que mi hija calló que comprendí: el amor no puede existir en la humillación, y familia no significa nada si falta el respeto. Perdonar no es olvidar, es soltar el peso que ha oprimido el corazón por demasiado tiempo. Solo cuando uno se levanta, dice basta, y cierra la puerta del pasado doloroso, puede abrir la de la libertad y la paz. La vida me enseñó que la justicia puede tardar, pero siempre llega cuando tenemos el valor de reclamar nuestra dignidad. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, al final de la pantalla dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.